Abril de 1945. En lo profundo de una mina de sal en Merkers, las tropas estadounidenses irrumpieron a través de puertas selladas y se quedaron congeladas de incredulidad. Ante ellos se extendían montañas de lingotes de oro, monedas y joyas, la fortuna oculta del Tercer Reich. Pero esto era solo el comienzo. Durante años, la Alemania nazi había saqueado naciones y víctimas por igual, moviendo su riqueza a través de canales secretos. Y cuando la guerra terminó, una pregunta atormentaba a los aliados: ¿a quién pertenecía realmente este oro y a dónde debía ir? Bienvenidos a Crimen Oculto. Si te gusta el contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Únete a nuestra comunidad para acceder a vídeos exclusivos y material adicional solo para miembros. El robo y la transferencia. El hambre de oro de la Alemania nazi comenzó incluso antes de que empezara la guerra. En marzo de 1938, cuando Alemania anexó Austria, los funcionarios actuaron rápidamente para apoderarse de las reservas del Banco Nacional de Austria. Aproximadamente 100 toneladas de oro fueron transferidas al Reichsbank en Berlín. Menos de un año después, en marzo de 1939, las tropas de Hitler ocuparon lo que quedaba de Checoslovaquia. El Banco Nacional Checo se vio obligado a entregar sus depósitos de oro, más de 26 toneladas, gran parte de las cuales se transfirieron a través de cuentas en el Banco de Inglaterra, lo que provocó una controversia que resurgiría décadas después. A medida que la guerra se expandía, el Reichsbank bajo Walter Funk se convirtió en la cámara de compensación para las reservas robadas. El oro de Polonia, Bélgica, los Países Bajos y otros fue confiscado, fundido y reestampado para ocultar su origen. A mediados de la guerra, Alemania controlaba cientos de millones de dólares en riqueza saqueada. Las naciones neutrales desempeñaron un papel vital en este proceso de blanqueo. Suiza, con su poderoso sector bancario, se convirtió en el centro principal. El Banco Nacional Suizo aceptó oro directamente del Reichsbank, a menudo sin hacer preguntas sobre su origen. Entre 1939 y 1945, los bancos suizos recibieron más de 300 millones de francos suizos en oro saqueado. Parte de él se vendió posteriormente a Portugal, que suministraba a Alemania tungsteno vital para la producción de armas. Suecia suministraba hierro y rodamientos de bolas, a menudo pagados con oro del Reichsbank. Turquía también formó parte de esta red, comerciando cromo esencial para la industria alemana. Las fuentes del oro nazi no se limitaban a los tesoros estatales. El régimen también saqueó activos personales a gran escala. Familias judías deportadas a guetos o campos vieron cómo se les confiscaban sus objetos de valor. Anillos, relojes y otras posesiones fueron arrebatados. Aún más escalofriante, el oro dental extraído de las víctimas en los campos de concentración fue entregado al Reichsbank, fundido y añadido a las reservas. Aunque es imposible establecer cifras exactas, los investigadores después de la guerra encontraron libros de contabilidad detallados que registraban la entrega de este llamado oro Mellmer, llamado así por el oficial de las SS Bruno Mellmer, quien organizaba los envíos desde los campos a Berlín. En 1943, con la derrota en el horizonte, Berlín empujó más oro hacia los estados neutrales. Las protestas aliadas sirvieron de poco. El comercio continuó. En Portugal, las transacciones de oro alemán alcanzaron tal escala que en 1944 los aliados lanzaron un bloqueo económico para limitarlas. Los historiadores todavía debaten si Suiza y otras naciones neutrales facilitaron conscientemente crímenes de guerra o simplemente priorizaron su neutralidad financiera. Para cuando Alemania colapsó en 1945, gran parte del oro robado del Reich se había dispersado por bóvedas, minas y bancos de toda Europa. Parte había sido contrabandeada al extranjero, parte escondida en montañas o lagos y parte enterrada profundamente en la tierra. Sin embargo, miles de millones seguían sin contabilizarse. Descubrimiento y confiscación aliada.
A medida que la Alemania nazi colapsaba en la primavera de 1945, las fuerzas aliadas barrieron un paisaje devastado. Entre las ruinas descubrieron no solo armas y registros, sino también enormes escondites de tesoros saqueados. El hallazgo más famoso ocurrió el 8 de abril de 1945, cuando soldados del Tercer Ejército estadounidense, que avanzaban hacia Turingia, tropezaron con la mina de sal de Merkers. Actuando según pistas de civiles locales, hicieron estallar la entrada sellada. Dentro yacía una visión asombrosa: pilas de lingotes de oro, cajas de moneda extranjera y incontables bolsas de monedas. Los contadores del ejército calcularon posteriormente alrededor de 8,000 lingotes de oro, junto con 55 cajas de lingotes y más de 5,000 millones de marcos del Reich en billetes. Junto a ello, había obras de arte invaluables y joyas confiscadas de toda Europa. El descubrimiento de Merkers fue crucial no solo por su escala, sino también por el momento. La mina se encontraba en una zona que pronto sería entregada a la zona de ocupación soviética. Las tropas estadounidenses, conscientes de las implicaciones políticas, retiraron rápidamente el tesoro antes de que las fuerzas soviéticas pudieran reclamarlo. El oro fue enviado a las bóvedas del Reichsbank en Frankfurt y posteriormente transferido bajo supervisión aliada a lugares seguros. Las fotografías de los generales Dwight Eisenhower, Omar Bradley y George Patton inspeccionando el tesoro se convirtieron en símbolos icónicos de victoria y rendición de cuentas. Merkers no fue único. Se descubrieron escondites similares en minas, bóvedas bancarias y depósitos ocultos en toda Alemania y Austria. La mina Kaiseroda, por ejemplo, contenía obras de arte saqueadas de colecciones francesas. Otras bóvedas contenían reservas de bancos centrales tomadas de países ocupados. Los aliados organizaron unidades especializadas, incluyendo oficiales de finanzas, especialistas en inteligencia y los famosos Monuments Men, para localizar, catalogar y proteger estos activos. Su tarea era inmensa: no solo proteger tesoros culturales, sino también asegurar el oro monetario necesario para la reconstrucción de Europa. Otro caso extraordinario fue el tren del oro húngaro. En mayo de 1945, las fuerzas estadounidenses interceptaron en Austria un tren de 46 vagones que transportaba objetos de valor saqueados a judíos húngaros. La carga incluía oro, joyas, vajilla de plata, porcelana fina e incluso bienes domésticos. Aunque gran parte fue inventariada, el destino de muchos objetos se volvió controvertido. Algunos fueron extraviados, vendidos o utilizados por personal estadounidense, lo que generó décadas de disputas legales y morales. El incidente destacó la naturaleza caótica de las confiscaciones en tiempos de guerra y la dificultad de gestionar propiedades robadas a víctimas privadas en lugar de a estados. No todos los tesoros fueron recuperados. En el caos de la retirada, funcionarios alemanes y oficiales de las SS intentaron ocultar o destruir pruebas de la riqueza saqueada. Hubo informes de convoyes que arrojaban cajas a los ríos o escondían lingotes en búnkeres alpinos. Corrieron rumores de submarinos que transportaban tesoros a través de los mares o de bóvedas secretas bajo castillos bávaros. Aunque muchas de estas historias siguen sin probarse, alimentaron leyendas de posguerra, según las cuales el oro nazi aún esperaba ser descubierto. Restitución y la comisión tripartita. El descubrimiento aliado del oro nazi en 1945 planteó una pregunta urgente: ¿cómo debía devolverse esta riqueza robada? La solución tomó forma en septiembre de 1946, cuando Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia crearon la Comisión Tripartita para la Restitución del Oro Monetario. Su mandato era claro: recuperar las reservas saqueadas por el Reichsbank y redistribuirlas a los países de los que habían sido tomadas. La comisión trabajaba desde una base en Bruselas, procesando reclamaciones de naciones cuyos bancos centrales habían sido despojados de reservas: Polonia, Bélgica, los Países Bajos, Grecia y otros presentaron solicitudes detalladas, respaldadas por libros de contabilidad anteriores a la guerra y declaraciones de testigos.
Cada reclamación fue revisada por expertos financieros aliados que contrastaban el oro recuperado con los registros del Reichsbank, pero la tarea era abrumadora. El oro había sido fundido, reestampado y mezclado con reservas legítimas, lo que hacía casi imposible la identificación precisa. Para gestionar esto, la comisión adoptó un principio de restitución proporcional. En lugar de rastrear lingotes individuales hasta su origen, agrupó el oro recuperado y asignó cuotas a las naciones reclamantes según sus pérdidas documentadas. En teoría, esto proporcionaba un acuerdo justo. Ningún estado recuperó su pérdida total. En promedio, las naciones recibieron alrededor del 65% de sus reservas de preguerra, un compromiso que generó resentimiento. El problema era aún mayor para las víctimas individuales. Mientras la comisión tripartita se ocupaba de las reclamaciones estatales, el tema de los activos personales, desde joyas hasta el oro Melmer, entregado desde los campos de concentración, resultó mucho más complejo. Los gobiernos a menudo absorbían estas reclamaciones en sus acuerdos nacionales, dejando a los sobrevivientes y sus herederos con poca o ninguna restitución. Para la década de 1950, con el cambio de prioridades de la Guerra Fría, la presión por la compensación individual se desvaneció. Muchas familias saqueadas nunca vieron devolver sus posesiones. Sin embargo, el tema nunca desapareció por completo. Para la década de 1990, la renovada atención a los activos de la era del Holocausto ejerció presión sobre los países neutrales, especialmente Suiza, acusada de haber lucrado con el oro nazi. Los bancos suizos se vieron obligados a crear fondos de restitución para atender reclamaciones ignoradas durante mucho tiempo. El punto de inflexión llegó con la Conferencia de Londres sobre el oro nazi en diciembre de 1997, a la que asistieron representantes de 41 naciones. Los delegados se comprometieron a utilizar las reservas restantes en poder de la comisión tripartita, alrededor de 5,5 toneladas métricas, valoradas en menos de $70 millones estadounidenses, para apoyar programas para sobrevivientes del Holocausto y sus familias. La comisión en sí se disolvió formalmente el 9 de septiembre de 1998, más de medio siglo después de su creación. Para entonces, la mayoría de las reclamaciones estatales estaban resueltas, pero las cuestiones morales persistían. Misterios sin resolver y legado. Incluso después de décadas de recuperación y restitución, la historia del oro nazi está lejos de estar completa. Quedan lagunas en los registros y los mitos continúan rodeando su destino. Parte del oro fue recuperado, catalogado y redistribuido. Sin embargo, una porción desapareció en transacciones turbias, escondites ocultos o sistemas financieros reacios a revelar sus operaciones de guerra. Una de las controversias más duraderas involucra a Suiza. Durante la guerra, el Banco Nacional Suizo aceptó cientos de millones de francos en oro del Reichsbank. Investigaciones posteriores confirmaron que gran parte era saqueado. Para la década de 1990, los bancos suizos enfrentaron un escrutinio global por cuentas inactivas pertenecientes a víctimas del Holocausto. Años de batallas legales llevaron a importantes acuerdos, pero los críticos argumentaron que llegaron demasiado tarde y nunca igualaron la escala de la pérdida. Otras historias permanecen envueltas en especulaciones. Una de las más famosas es el llamado Tren del Oro Nazi de Wałbrzych, Polonia. En 2015, cazadores de tesoros afirmaron que escáneres de radar habían revelado un tren blindado enterrado en un túnel, supuestamente cargado con oro y objetos de valor evacuados de Breslau en 1945. A pesar del frenesí mediático, encuestas geológicas posteriores desmintieron la afirmación. Aún así, el episodio mostró cómo los rumores de tesoros nazis ocultos siguen capturando la imaginación pública. Leyendas similares persisten sobre tesoros hundidos en lagos alpinos, como el lago Toplitz, en Austria, donde los buceadores han encontrado moneda falsificada vinculada a la Operación Bernhard, pero ningún lingote.
Los historiadores todavía debaten si altos funcionarios nazis lograron sacar cantidades significativas de oro de Europa. Los rumores sugieren escondites ocultos en Sudamérica o transferidos a través de regímenes simpatizantes, pero la documentación es escasa. Lo que es seguro es que el caos de 1945 permitió oportunidades de desaparición, convoyes destruidos, envíos ocultos o funcionarios corruptos que desviaban activos. El legado sin resolver no solo se trata de tesoros perdidos, sino también de justicia. Muchos sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes nunca recibieron compensación por las propiedades que les fueron robadas. El oro recuperado a través de la Comisión Tripartita se asignó principalmente a los estados, no a los individuos. Solo a finales del siglo XX, los gobiernos y los bancos comenzaron a abordar esta brecha mediante fondos simbólicos y reconocimientos públicos. Para muchos, esos gestos parecieron insuficientes en comparación con la escala del robo. Al mismo tiempo, el oro nazi se ha convertido en un símbolo que va mucho más allá de su valor material. Representa el saqueo de naciones, el sufrimiento de millones y la dificultad persistente de la restitución. Cada descubrimiento, ya sea un tesoro confirmado o una leyenda desmentida, reabre preguntas de responsabilidad. Para finales del siglo XX, la mayor parte del oro nazi conocido había sido devuelto o redistribuido. Aún así, el oro desaparecido, los tratos secretos y la restitución incumplida mantuvieron la historia inconclusa. Esa es la historia del oro nazi. Pero el misterio no termina aquí. Mira, ¿qué pasó con el dinero de Hitler después de la Segunda Guerra Mundial? Y descubre cómo desapareció su fortuna personal. Si te gustó este video de Crimen Oculto, dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias de la Segunda Guerra Mundial. Únete a nuestra comunidad para acceder a vídeos exclusivos y material adicional solo para nuestros miembros. Muchas gracias por haber acompañado hasta el final. Te esperamos en el próximo video.